Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Lo cierto es que muchas son las preocupaciones, las angustias y las esperanzas del pueblo dominicano. Dentro de las esperanzas están la posibilidad de un incremento salarial que se está discutiendo y que todos los sectores patronales, sindicales y la gente común convergen en establecer que hace rato debió incrementarse el salario en el país porque la canasta familiar hace mucho que subió y sigue subiendo. Está la esperanza de la posibilidad de que sea incrementado el salario para todos, pero junto con la necesidad y la urgencia de que el salario sea incrementado para todos, está el hecho de que el Estado, de que el gobierno le meta mano, dicho de manera popular, a detener la alza de los precios, porque poco se hace con incrementar los salarios si la canasta, si los precios siguen subiendo y subiendo. Estamos hablando de que al final pudiera salirnos más cara la sal que el chivo, porque si le aumentan 10 pesos y usted recibe el golpetazo de que esos 10 pesos usted tiene que pagarlo, 9 de aumento en la factura eléctrica, 5 en los alimentos y 5 más en el transporte, los 10 pesos que percibió duplicado lo va a haber gastado en cualquiera de los servicios o de la comida. Entonces, se requiere que junto con el aumento salarial venga el control de precios en los servicios y en los alimentos. Si no hay control de precios, de poco sirve el aumento salarial, tan simple como eso. Pero vamos a seguir esperanzados. La semana cierra con ese planteamiento, con esa perspectiva o posibilidad, y abre también con esa perspectiva o posibilidad, la del incremento salarial, que si no se acompaña, repito, de un control sobre los precios de los alimentos y de los servicios, de poco serviría el aumento. Esa es la esperanza. Ahora, los problemas siguen latentes. El problema que más acogota, presiona y angustia al pueblo dominicano en este momento, además de ese que tiene que ver con los alimentos y los precios y la inflación, está el tema, y sigue como tema, la seguridad ciudadana y la violencia. Justamente interpretando ese sentir de la población de lo que está pasando con la violencia en el país, de lo que está aconteciendo con el crimen y la delincuencia, el episcopado dominicano ha editorializado advirtiendo del incremento de la descomposición social a que apunta la República Dominicana. Se está descomponiendo cada vez más la sociedad dominicana, empujada por la inflación, los altos precios, la violencia y la delincuencia. Advierten a través del editorial del semanario Camino los obispos de la República Dominicana, el obispado de la República Dominicana, de manera precisa. Miren, pónganme en pantalla el editorial del episcopado, del Consejo Episcopal Dominicano. Ahí está. Dice, seamos instrumentos de paz. Es el titular
donde advierten de manera precisa lo que está pasando. Nuestra nación está atravesando por momentos difíciles, dicen los obispos. La descomposición social está llegando a niveles preocupantes y la violencia desatada nos llena de espanto. Los hechos de los últimos días así lo demuestran, dicen los obispos. Frente a esta cruda realidad, todos estamos llamados a buscar salidas que nos permitan recobrar la paz ciudadana que hemos ido perdiendo. La ofensa, el rencor y la falta de diálogo van encontrando espacios en muchas personas que actúan impulsados por el odio que lleva a la muerte. Advierten de manera enfática los obispos de la Iglesia Católica Dominicana. Esta espiral de violencia que vemos a diario hay que detenerla. De lo contrario tendremos que vivir enjaulados para evitar ser víctimas de este desenfreno que está terminando en tragedias. Necesitamos vivir en paz. Y lo de enjaulado se entiende. Cada vez más uno tiene miedo de salir de su casa. Estamos condenándonos a vivir enjaulados. Hoy muchas familias, siguen diciendo los obispos, están pasando por momentos muy tristes al ver partir a sus seres queridos a destiempo por culpa de malhechores. Y ahí está el caso de las cuatro personas que asesinara el DGC hace apenas una semana y de las otras personas que asesinaran en 24 horas en ese fin de semana varios malhechores. Y dicen los obispos, es urgente buscar una solución a esta crisis que tenemos. Una de ellas es frenar la proliferación de armas de fuego en manos de civiles. Y decomisan muchísimas armas de guerra en Santiago, en el este. Armas que son utilizadas para cometer robos, atracos y crímenes. Todavía estamos a tiempo de frenar estos hechos que amenazan convertir nuestro pueblo en un infierno en la tierra, diría yo. No sigamos sembrando vientos de violencia, porque ya la tempestad de intranquilidad nos está azotando. Desde Camino sugerimos la implementación de un plan nacional de prevención de la violencia que involucre a todos los sectores. También hacemos un llamado a las familias y a la sociedad en general para que no sigamos sacando a Dios de nuestras vidas porque nos convertiríamos en monstruos. Seamos instrumento de paz. Dicen los obispos en el editorial del semanario Camino, como voz que clama en el desierto, que está lanzando un grito desgarrador en cada parroquia donde está siendo leído el editorial de los obispos del país. Parecería, y digo parecería, porque cuando uno escucha ciertas cosas, no se ve como que estén escuchando la voz de los obispos. Por ejemplo, referente a ese tema de los asesinatos, miren lo que dijo el expresidente Hipólito Mejía en esta misma semana en que los obispos están clamando por un plan nacional contra la violencia y la delincuencia. Miren lo que dijo el expresidente. Y que la gente se ha montado en el caballito ese, pero siempre han habido muertos en todas partes. Ahí qué culpa tiene el gobierno ni nadie de que haya un loco enamorado o celoso que merezca una muerte. Eso yo no le doy importancia a eso. Pero forma parte de la realidad dominicana. ¿Pero qué hacer desde la sociedad? ¿Qué usted entiende? Dice el secretario de Exterior que como tú le pones un policía a cada gente para que lo cuide. Son cosas que pasan en el país. Lamentablemente sucede, pero la gente cree que traduce el problema del gobierno. El gobierno no tiene culpa de eso, en absoluto. No digo yo que tenga el gobierno, sino que es que como sociedad, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo se porta el marido tuyo en tu casa? No se trata de eso. No hay
hay que darle su galleta a él. Si hay que dársela, hay que dársela su galleta, pero llévala en la casa, nada más no la extrapola a la sociedad. ¿Cuál usted me recomienda? Para eso, yo reconozco, y lo he dicho muchas veces, que el COVID trastornó no solamente el aspecto humano, corporal, sino la cuestión psíquica, yo creo que lo ha habido. Problema económico siempre lo ha habido. Problema humano, problema personal, problema de los maridos también. Naturalmente ahora, como hay tantos periodistas que joden bastante, todo lo dicen, y la gente ahora lo cree. Entonces, si eso es un expresidente que tiene todos los niveles de información y de formación, ¿por qué no escuchar a los obispos cuando dice, sentémonos a elaborar un plan nacional que nos incluya a todos en lo que debe ser frenar esa escalada de violencia, de delincuencia, que nos está enjaulando porque nos está obligando a quedarnos a la casa? Y el expresidente se despacha con la simpleza de repetir lo dicho por el ministro de Interior y Policía en el sentido de que no se puede tener un policía en cada casa, pero peor. Hipólito Mejía lo que chancea hasta con los periodistas, a tu marido hay que darle 2 galletas, estimulando la violencia también, en lugar de plantarse el país, y muy en serio, exgobernantes y gobernantes, a avisorar qué vamos a hacer como políticas públicas que puedan apurar el paso dentro de un plan nacional para detener esa violencia. Porque estamos hablando de problemas serios, señores, de serios problemas frente a los cuales no se pueden despachar como lo están haciendo tan tranquilamente con declaraciones como la de Jesús Vázquez, que reproduce Hipólito Mejía, donde dijo, por ejemplo, esto. Forma de que podamos nosotros tener un policía en la casa de cada ciudadano. Entonces, es un tema que tenemos que seguirlo trabajando para poder obtener los resultados que finalmente vamos a lograr. Ministro, hay sectores que están diciendo que el gobierno ha fracasado en la lucha contra la seguridad para darle seguridad a la población. Esto que estamos haciendo hoy se inscribe dentro de eso. Iniciamos el proceso de formación de formadores para el tema de la Policía Nacional. Ahora bien, y estamos trabajando en diferentes mesas de trabajo para lograr los resultados que siempre hemos dicho, es un trabajo continuo, permanente, sistemático, porque nosotros hemos heredado, ¿verdad?, situaciones de muchos años de descuido de una institución, y ahora nosotros estamos enfrentando de manera responsable todos estos temas, y se está trabajando en todo el tema institucional de la Policía Nacional, en cada renglón, no hay un solo... Bien, entonces, fíjense cómo el ministro de Interior y Policía, que es el que tiene que velar por el diseño, planificación y ejecución de lo que el obispado clama como un plan nacional de políticas públicas para enfrentar la delincuencia, dice que se están haciendo cosas y le echa la culpa al gobierno anterior y al anterior del anterior y del anterior. Y terminamos ¿dónde? En la misma situación. En la misma situación que tenemos planteado de violencia, de criminalidad y delincuencia en las calles. Y apenas hace 10 días que el presidente volvió sobre el tema sin plantear soluciones, haciendo una radiografía que todos conocemos de lo que está pasando. Esto que dijo el presidente, por ejemplo. Viendo la delincuencia con contundencia, apegados a la ley y a los derechos humanos,
como siempre ha de hacerse en un país democrático como el nuestro. Pero no vamos a permitir que los delincuentes se impongan sobre la seguridad y los derechos de los hombres y mujeres honrados de nuestro país, que con mucho esfuerzo trabajan cada día para mantener a sus familias. En esta línea, debo destacar que entre los meses de junio del 2021 y agosto del 2022, los homicidios han descendido en un 18%, los atracos y los hurtos un 10% y los arrebatos un 20%. Además, durante estos últimos 20 meses hemos incautado al narcotráfico 62.5 toneladas de droga, lo que supone una mayor cantidad que la incautada en los 16 años anteriores juntos. Y con eso se ha resuelto. No quiere decir que no sea importante el decomiso de armas y drogas que se han efectuado en el país y que se siguen realizando. Pero ¿dónde están las políticas públicas? ¿Dónde está ese clamado plan nacional que pide el arzobispado de Santo Domingo del país, que pide la Iglesia Católica? Porque parecería que estamos todos buscando excusas para resolver un problema que tenemos de gravedad encima. Y lo que uno encuentra son repeticiones de una radiografía o salidas que no van de frente con el problema. Por ejemplo, escuche lo que el jefe de la policía, Alberto Ten, sobre ese tema, esta misma semana, ante tantos crímenes y esa ola de homicidio, dijo. Esto es violento porque ellos dicen que cada día hay 5 y 6 muertos que son realmente, que mueren a diario. Quiero saber, quiero tener una palabra de esperanza por parte de las autoridades. Bueno, nosotros siempre estamos trabajando en pos de llevar la paz y la tranquilidad a la sociedad. Ustedes pueden estar seguros que nosotros no descansamos y no descansaremos en llevar ese esfuerzo a los diferentes seres humanos que necesitan de nuestro apoyo, del bienestar, de la seguridad ciudadana y por ende del acercamiento con cada ciudadano para que empecemos a acercarnos y a cambiar el sistema de seguridad ciudadana llevado a cabo en este país. Ustedes pueden estar seguros que nosotros estamos trabajando en ese sentido y vamos a apoyar a nuestra sociedad de trabajo seria, honesta, responsable de nuestro país. Y en eso estamos, conjuntamente con todos los medios de comunicación presentes. Ustedes son un ente de apoyo a la Policía Nacional para nosotros llevar este esfuerzo que estamos llevando a cabo en este país. Sabemos que la Policía Nacional no puede incidir en los hechos de violencia que ocurren en la ciudadanía, pero este hecho de los Alcarrizos, donde un agente mató a varias personas, este agente había sido sancionado en algún momento porque han salido a relucir en las redes sociales algunas inconductas sobre él. Mira, nosotros lamentamos muchísimo que tenga que ser un agente o quien sea, o cualquier ser humano, lo lamentamos igualito porque somos seres humanos que sentimos igual que cualquier ser humano. Pero en cuanto a esa pregunta, nosotros podemos decirle que estamos en un proceso de investigación sobre ese miembro en cuanto a lo que se ha dicho y se pueda decir de él. O sea que nosotros estamos en ese proceso de investigación y daremos los resultados inmediatamente. Bien, buenas intenciones. Insistimos en la radiografía de problemas que todos sabemos qué es lo que está pasando, pero ¿qué vamos a hacer? Ese policía mató 4 y ya él andaba sin el arma oficial, él tenía otra arma porque él había sido desarmado precisamente por una situación de violencia. Está investigando la policía, pero la policía está investigando todos los otros casos, muchos de los cuales aún no tenemos ningún tipo de información de qué fue lo que pasó, con claridad. Y si usted va sumando, la lista es larga. Buenas intenciones, una radiografía del crimen y la delincuencia que estamos pagando la cara todos, pero nadie
ni el expresidente Hipólito Mejía, ni el ministro Chu Vázquez, ni el jefe de la policía, ni el presidente de la República le dicen: tenemos un plan nacional, como lo demandan los obispos, para enfrentar a una delincuencia que además se moderniza, a una delincuencia que está, sí, teniendo mejores armas, mejores tecnologías y tomando las calles para sí. Y para muestra, un solo botón, este reportaje de Ginette Fernández, donde advierte que los emprendedores del crimen ya se comunican en los barrios por walkie-talkie cuando viene la policía. Escuchen esto. Ahí mismo me han atracado a mí 2 veces, vendiendo a guardar la guagua ahí. Los residentes consultados por este medio aseguran que los emprendedores del crimen les advierten a sus compañeros cuando la patrulla pasa por la calle donde operan, para evitar así ser sorprendidos delinquiendo. Leonardo Peña afirma que una vez pasa la unidad policial, se encuentran desprotegidos, por lo que piden que la presencia de los agentes sea más constante. Me han atracado a las 9, a las 8, a las 7. Me mudé ahora para la avenida Francisco Rosario Sánchez. Eso es un desacato que hay el día entero por los escalones que vienen de la Ciénaga. Muchas veces he sido atracado porque la policía allá abajo no está haciendo nada. Nada está haciendo la policía. Desde hace meses se implementó el patrullaje como una de las medidas para reducir la criminalidad, pero su efectividad parece baja. El patrullaje a veces se ve, pero a veces no pasa patrulla. En estos días se ha estado viendo, porque parece que cambiaron el comandante del destacamento y se ha querido ver un poquito, pero siempre hemos tenido ese problemita. Cuando crucé, ahí mismo se me tiraron 4 en 2 motores. A él le quitaron el teléfono, a mí me quitaron el teléfono y a él le quitaron la cartera. Como si se tratase de una organización de emprendedores, los delincuentes invierten en tecnologías y armamentos para arrebatar a personas sus pertenencias y hasta sus vidas. Ginette Fernández. Bien, gracias a Ginette Fernández. Miren qué radiografía. Esa sí es una radiografía. Los emprendedores del crimen están utilizando walkie-talkie. Y hay hasta un tutorial en Google que le indica a ellos cómo convertir un celular en walkie-talkie. Y usted dice, ¿y por qué no se comunican por el celular? Porque por el celular gastan minutos o tienen que tener internet para hacer una llamada de WhatsApp, y por el walkie-talkie nada más tienen que estar cargado el equipo. Nada más. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Repito, el obispado en camino está pidiendo un plan nacional, políticas públicas estructuradas para enfrentar un crimen que ha convertido a jóvenes en emprendedores del crimen, que cada vez tiene mejores armas y mayores tecnologías, y que llega incluso a hackear 29 instituciones estatales y a llevarle todos los datos y los archivos que tienen. Y ya ustedes escucharon al gobierno, por el presidente, el ministro de Interior, el expresidente Hipólito Mejía, el jefe de la policía, que hacen e insisten en una radiografía. ¿Y el Ministerio Público? Y el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, que es la que tiene que ver también, como la otra pata de esto, envuelto en un conflicto entre ellos. Miren, por ejemplo, parte de ese conflicto, el conflicto que existe. Miriam Germán le para el coche a quienes especulan sobre desobediencia en el Ministerio Público ante el hecho de que el coordinador, el que tiene que ver, el inspector de la Procuraduría, el jefe de la Inspectoría General, el que tiene que ver con el cuidado del comportamiento de los miembros del Ministerio Público en todas partes del país, los rumores indicaban
que había sido sacado por determinadas razones y tiene que salir la procuradora a decir que no, que su tiempo se le cumplió. Uno le cree a Miriam por el historial de Miriam, pero uno no deja de preguntarse qué estaba pasando ahí. Entretenido el Ministerio Público en sus propios problemas frente a un país que se ve azotado cada vez más por una violencia social, por una criminalidad y una delincuencia que ya estamos hasta pariendo emprendedores del crimen en la República Dominicana. Vamos a la pausa, luego de lo cual trataremos el otro tema de hoy, el del sector eléctrico y la mala gerencia que está llevando a un hoyo profundo al país desde esa parte de la gobernanza, después de la pausa.